Pues bueno, les doy la bienvenida nuevamente. Les agradecemos su presencia. Quien guste poner su cámara, ya saben que también para el rapport aquí, ver los semblantes también funciona para nosotros. Este lado, gracias. Me presento, pues mi nombre es Igor Ramos. Soy facilitador del Instituto de Gestalt desde hace ya algunos años. Ya no llevo bien la cuenta. Pero, pues bueno, la intención de esto, obviamente, es invitarlos a la maestría de educación centrada en la persona, además de que sepan un poquito justamente, ¿no? Parte de las asignaturas que hay, es asertividad y manejo del conflicto, entre muchas otras, por supuesto, y ya sabrán ustedes que de problemas hay en relación a la falta de comunicación asertiva, pues, ¿no? Y yo lo llevaría un poco al nivel personal incluso, ¿no? Hay gente aquí que sabe de enfoque centrado en la persona y hay algo que llamamos niveles de comunicación, ¿no? Que es, hablamos nivel cliché, nivel opinión, perdón, nivel hechos, opinión, sentimientos, significados, y de ahí se derivan como muchas cosas, pero yo pienso que esto también hay que llevarlo a la idea de lo personal, pues, ¿no? Creo que también de manera personal nos hablamos de manera nivel hechos, opiniones, significados y etcétera, y eso va a tener como una mayor o menor calidad en nuestras relaciones. Lo vemos un poquito más a detalle en algún momento, pero creo que es valioso como entender que de cómo me relaciono yo conmigo se va a desprender una mejor o peor relación con los demás también, ¿no? De ahí la frase que la relación, que los conflictos interpersonales muchas veces son intrapersonales, pero bueno, además trabajo en clínicas de adicciones desde hace ya varios años, ¿no? Para quien no sepa, adicciones y codependencia también es una rama de especialización importante para mí. En la maestría estudiamos un poquito ahí con un proyecto que en conjunto con la UNESCO, que era sobre las implicaciones socioculturales del embarazo adolescente, y en el doctorado pues justamente cómo hacer prevención en términos de las adicciones, pues, ¿no? A través ahí de la conexión humana. Y bueno, por otro lado estuve trabajando en C5, para quien no sepa, es pues donde está la policía estatal, cámaras de vigilancia, 911, etcétera. Y pues bueno, ahí también es justamente ver cómo es muy importante el tema de poder comunicar y poderle dar, como el título de la charla, el valor al conflicto y no más bien como esa noción que tenemos hacia evitarlo, pues, ¿no? Entonces, les doy nuevamente la bienvenida. Espero que podamos lograr aportar algo, y quien guste puede ir apuntando si tiene alguna duda en el chat, y al final con gusto respondemos alguna duda que haya en el campo. Les pido por favor su apoyo con el tema de los micrófonos, porque yo no tengo ahora aquí hablando. Entonces, por ejemplo, tengo a F que está comprendido, y complica un poco como el ambiente aquí, ¿no? ¿Me puedes apoyar la persona que está como F, porfa, para el micrófono? Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos. Ya va. Tenemos poquito tiempo, entonces les digo, las dudas que vayan surgiendo, con gusto los vayamos compartiendo en el chat. Y por otro lado, pues justamente creo que una cosa importante sería pensarlo en las diferentes dimensiones en las cuales nos movemos todos, ¿no? Es decir, en lo laboral, en lo emocional, en la relación de pareja, en la familia, etcétera. Y bien, vamos a ver por qué, le quisiera empezarles por qué el valor, ¿no? ¿Por qué un valor justamente en un momento de la historia, pues cuando hablamos de los valores universales, ¿no? Que tienen que ser como necesariamente positivos a veces. Y pues bueno, a mí me viene este pensamiento de Lipovetsky, ¿no? Que justamente habla de cómo hay unos valores diferentes en el día de hoy, derivados del sistema capitalista en el que nos movemos, que tienen que ver con que históricamente estamos un poco condicionados a nuevas cosas que no pensamos generalmente, ¿no? Estos nuevos valores para él tienen que ver con, por ejemplo, el ser personas hedonistas, ¿no? Que buscamos el placer inmediato, que nos cueste, el egoísmo, ¿no? Estamos más centrados en nosotros mismos y en no compartir, el tema de la jerarquía, ¿no? Que
no importa, sino más bien importo más yo preponderantemente, el tema de la competencia como un valor, pues, ¿no? Más que la solidaridad, el tema del narcisismo, ¿no? Del sentirse guapo, de sentirse estéticamente apreciable, en contraste como de tener palabra, por ejemplo, ¿no? O sea, como ciertos valores diferentes a los que había en la modernidad. Generacionalmente saben que hay mucho conflicto ahorita entre chavos y personas adultas, los valores en los que nos movemos son distintos. Entonces, el valor del conflicto para mí es una cuestión importante porque usualmente tendemos más a no querer ver la negatividad, ¿no? La parte oscura de las cosas, y la realidad es que en la parte oscura de las cosas muchas veces está implícita la luz que da oportunidad al crecimiento, al avance, a la mejora y a, vamos, a que las partes pues obviamente lleven como a que la diferencia haga un mejoramiento de las partes, pues, ¿no? Una cosa típica que podemos pensar es justamente el tema de la pareja, ¿no? Donde hay conflictos, por supuesto, sí o sí, y sin embargo, pues a veces queremos evitarlos a nombre de que la relación dure, y sin embargo, como esta frase, olvidé el nombre, de que cuando una de las dos personas, más bien, cuando no hay conflicto en una relación de pareja es porque alguien de los dos se está anulando, pues, ¿no? Entonces, en dicha relación, pues solamente hay como la imposición de una de las dos partes, y eso obviamente que no está nada chévere porque parece que funciona, pero en detrimento del otro, pues, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el conflicto? Como concepto se refiere a la existencia de un choque, ¿no? Un quiebre, diferentes puntos de vista, ¿no? Les pongo aquí en la parte derecha superior la típica imagen del 6 y el 9, ¿no? Una persona perfectamente puede ver un 6 mientras el otro ve en otra posición un 9, y ambos partes tienen razón, pues, ¿no? Esto lo vemos obviamente en lo cotidiano, en el día a día, ¿no? Como la gente defiende su punto de vista y complicadamente se pone en el lugar del otro para imaginar si en verdad tiene razón, si tiene validez de vista o no. Entonces, es ese modo de enfrentamiento, disputa entre las partes, en lo personal, en lo político, en lo individual, etcétera. Pues, ¿no? Me van a salir frases de psicoterapia, pues ya saben que ese es como nuestro enfoque justamente. Y, por ejemplo, Fritz Perls tiene una frase bastante interesante en este libro de Sueños y Existencia, que es que las fronteras generan como enemistad, pues, ¿no? Entonces, estas fronteras, estas diferencias justamente, ¿no? Como el mexicanos contra Estados Unidos, ¿no? La Franja de Gaza, Israel contra musulmanes, ¿no? Entonces, hombres en contra de las mujeres, tal vez, o viceversa, ¿no? Morenos contra los rubios, los pobres contra los ricos. Es decir, que cuando uno se pone en un lugar de diferenciación, eso va a generar como un punto de conflicto en general, ¿no? Entonces, el conflicto implica existencia de diferencias, desacuerdos, intereses contrapuestos, y puede manifestarse de diferentes formas como discusiones, confrontaciones o luchas de poder. Si vamos a la pareja, típicamente lucha de poder, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la última palabra? Y no este punto de encuentro que no se puede evitar, obviamente, el conflicto, ¿no? Y en su raíz etimológica dice que viene de conflictos, que tiene que ver con unión o encuentro. Eso a mí me parece muy interesante porque es la versión occidental, digamos, de la raíz de la palabra conflicto. Y justamente lo que encontramos ahí es eso, pues, ¿no? Que es tal vez, potencialmente al menos, un punto de encuentro, ¿no? Entonces, si ustedes saben, las relaciones más significativas que tenemos son con esas donde hay puntos de toque, donde hay conflictos, donde hay complicaciones, pero que puede haber como esa cosa genuina y legítima de poder poner enfrente quién uno es, y el otro no va a salir huyendo. Y a la inversa, ese también puede mostrarse así, y no por ello que voy a, lo voy a maltratar, lo voy a corregir, etcétera, sino más bien nos vamos como a pulir mutuamente, por así decirlo, ¿no? Y bueno, y por el otro lado tiene que ver con el punto de frigere, que es golpear o chocar, es decir, el punto de choque, el punto de desencuentro, el punto de conflicto como tal en términos de problemática, por el otro lado, punto de unión. Les digo que me parece muy interesante por esta otra perspectiva que tiene que ver con la mirada más bien oriental, pues, ¿no?
Entonces, hay dos ideogramas, ¿no? En la palabra conflicto y cada una representa justamente situaciones diferentes, pues, ¿no? Ahí hagan de cuenta que no dice ña, sino la idea del conflicto. Y bueno, justamente hay dos cosas con esto, ¿no? Una es que el primer ideograma que vemos del lado izquierdo tiene que ver con el tema de peligro o amenaza, pues, ¿no? Entonces, conflicto igual a amenaza, peligro, complicación, complejidad, etcétera. Y el segundo tiene que ver con el tema de la oportunidad o momento crucial. Entonces, si notan en esto que obviamente hace lo difícil las traducciones del chino, del japonés, es que estos ideogramas que no tienen como ese lenguaje, digamos, digital, sino más bien esta cuestión más bien simbólica, genera como esa versión más orgánica, pues, ¿no? De lo que es el conflicto como esa cuestión que tiene implicada ambas partes, como la problemática como tal, y justamente el otro lado de las cosas que tiene que ver con la oportunidad de cambio, pues, ¿no? Esto se lo puedo decir en dos formas para mí fundamentales. Tanto peligro como oportunidad en la psicoterapia humanista, por ejemplo, la vemos que el entendido del síntoma tiene que ver con una perspectiva diferente que lo que típicamente se puede ver en otras corrientes terapéuticas, pues, ¿no? Es decir, que si yo voy como paciente o consultante a una terapia, yo quiero que me quite los síntomas, ¿no? Quiero que me quite la timidez, quiero que me quite mi inseguridad. Y justamente en el tema más de enfoque centrado en la persona, por ejemplo, gestal, logoterapia, lo que buscamos es el para qué de ese síntoma, pues, ¿no? De hecho, no se llama síntoma en esto, más bien sería, por ejemplo, en psicoterapia gestal, el ajuste creativo, ¿no? Es decir, la timidez como un ajuste creativo de mi organismo para poder sobrevivir a las situaciones del día a día, ¿no? ¿Cómo? Pues que me la pasé muy mal en la familia y encontré que si me tiraba al piso, la gente me levantaba. O si me hacía el fuerte, podía salir adelante, poniéndolo en términos sencillos, pues, ¿no? Pero la timidez tiene un para qué, pues, ¿no? Es un punto de conflicto que es valioso voltear a ver, porque ese voltearlo a ver nos hace poder vernos como en ese lugar fértil. Es decir, la lectura desde la terapia humanista o el enfoque centrado en la persona, la educación centrada en la persona sería ver que eso que nosotros queremos tildar a veces como negativo y quitarlo y arrancarlo, más bien vamos a ver qué es lo que quiere decir de nosotros mismos tal timidez, pues, ¿no? Entonces, si le diéramos voz a la timidez, pues tal vez diga, voy a estar aquí presente para cuidarte, porque si esas personas enfrente te rechazan, te vas a sentir demasiado humillado. Entonces, primero te cuido, aunque te sientas miserable, pero si verdaderamente te rechazan, te vas a sentir peor, pues, ¿no? Ese sería como justo un ejemplo, y en trabajo, por ejemplo, con aracnofobia, pues, ¿no? Pues en la versión cognitivo-conductual justamente sería como hacer, demos información quizás, ¿no? Acerca de qué es una araña, que algunas no son venenosas, expongámoslo, que se acerque, que las vea, que las estudie, hasta que eventualmente no lo sienta. Y la versión, digamos, humanista, más concretamente gestal, sería valioso saber qué proyecciones encuentro yo en esas cosas que me generan fobia, por ejemplo, la araña, pues, ¿no? Tanto positivas como las que son displacenteras o negativas, ¿no? Tipo, cada quien tendría que poner como sus características, ¿no? De una araña, pues que puede ser algo que inspire como cierto temor, pero que también inspira como respeto, que es muy sofisticada, ¿no? Qué sé yo, bella para algunas personas, para otras no. Entonces, cada quien, pero particularmente la persona que tendría esa fobia en particular, podría ver las proyecciones que están ahí puestas, es decir, el para qué está presente, ¿no? ¿Qué quiero decirles con todo este choro? Que los conflictos internos más bien tienen un valor positivo justamente, ¿no? Para engrandecernos, para crecer, para poder ver el punto de desencuentro con nosotros mismos que nos limita, pero que no está mal y que no es tache, sino que más bien nos sirve para poder mejorarnos a nosotros mismos sin previamente juzgarnos, ¿no? Sin a priori decir, esto está mal, yo para qué quiero la timidez, soy chafa, eso el sistema no le encanta, pues, ¿no? Entonces, más allá de eso, obviamente, pues es ver la mirada que pueda amistarnos con nosotros y con eso que uno presupone que está mal, pues, ¿no?
Y bueno, justamente esta, tanto la cuestión etimológica en un sentido occidental como esta mirada oriental, me parece muy valiosa para que lo puedan notar. Bueno, les pongo aquí unos cuantos factores que pueden estar implicados en temas como el conflicto, ¿no? Factores a considerar más bien que influyen en la mirada al conflicto, ¿no? Entonces, una de las cosas para mí importantes sería el tema de la educación, ¿no? El educativo en el cual nos movemos, pues justamente creo que es algo que usualmente nadie cuestiona, solamente lo vivimos y pues no sabemos si eso va como hacia un lugar que tenga vistas a un saber instrumental, que sirva a un saber técnico, pues que no cuestione, que no reflexione, que no piense en la versión contemplativa del mundo, ¿no? Una cuestión más estética, poética, qué sé yo. Y cómo desde ahí también pues va a haber una influencia hacia qué noción vamos a tener del conflicto, pues, ¿no? Positiva, negativa, sirve, no sirve, ¿para qué? Y no, más bien, como saben, pues desde hace algunos años, por ejemplo, desde en el nivel medio superior, pues la filosofía ya no existe, pues, ¿no? Entonces se le da una carga como más hacia el saber instrumental que hacia el cuestionar, pues, ¿no? Hacia el pensar un poco para qué hacemos las cosas, que si bien hay mucha gente que de pronto, y es parte del mismo sistema en el que nos movemos, ¿para qué cuestionar? Pues justamente para saber cuántos pasos estoy dando, de los que estoy dando, tienen un sentido desde lo auténtico y genuino que yo quiero, o más bien está en correspondencia de lo que el momento en la historia o la situación no pensada me exige, pues, ¿no? En otras palabras sencillas, necesito traer una marca, necesito traer tal carro, necesito vivir en tal lugar, necesito, y se me va la vida en eso. Tal vez esté un poco en la telaraña de las circunstancias condicionantes y no me lo he preguntado, ¿no? Obviamente no creo que radicalmente estar en el otro lado sea la solución, pero pensar en un consumo responsable o tal vez donde está uno parado sea bastante valioso, ¿no? Y la educación pues nos da para pensar esto, que Freire le llamaría pues, esta educación emancipatoria, pues, ¿no? Esta pedagogía de la libertad y etcétera, que es parte de lo que ven también en la maestría, dicho sea de paso, ¿no? Otro de los momentos de conflicto o de cómo vamos a representar el conflicto, obviamente va a ser la familia, ¿no? Se presentan los primeros condicionamientos, pues es nuestra primera fuente de socialización, pues, ¿no? De ahí vamos como a internalizar lo que es el amor, por ejemplo. Desde lo que vemos de papá y mamá, vamos a ver que el amor es mega sacrificio o el amor es el que se jode menos, elige cuál rol sientes que está menos por, etcétera, pues, ¿no? Los valores que vemos dichos y los que vemos actuados y que empezamos a internalizar y que nos van haciendo como quienes somos, pues, ¿no? Entonces, bueno, en este lugar va a haber un punto muy importante en lo que respecta al conflicto, pues, ¿no? Hay familias en las cuales parece no haber conflicto, pero de nuevo es por el tema de que no hay una democracia real, sino la imposición del punto de vista del padre o de la madre, por ejemplo, y la obediencia no es igual a salud, pues, ¿no? De hecho, es una frase de Marshall Rosenberg que está en este libro de comunicación no violenta, que está muy ad hoc al momento ahorita, que es que dice algo así como que la obediencia es el camino directo a la depresión, pues, ¿no? No sé si le dicen en el sentido literalmente patológico, pero claro que sí también estar haciendo sin detenerse un momento, pues también es como una cosa que te lleva a un punto como de estar bastante descentralizado, descentralizada, sin saber si verdaderamente es lo que necesitas, porque ¿qué más necesitas además de obedecer, pues, ¿no? O cuánto se va a volver un conflicto muy grande no saber decir que no. También se los puedo decir en la adolescencia, ¿no? Una persona adolescente en fase de desarraigo, que es el momento donde se tiene que diferenciar, no hace una mueca, nunca dice que no, no hizo un pequeño berrinche, pues tal vez estamos frente a alguien justamente que no está en su mejor versión, y no por promover que la anarquía sea la mejor, lo mejor, pero la obediencia total en ese momento de la vida particularmente sería más bien un rasgo como un poco preocupante, pues, ¿no? Porque es el momento donde su misión es diferenciarse de su familia, de sus más cercanos, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto esta persona va a derivar en no saber decir que no, en no saber poner límites,
en sobreresponsabilizarse en las relaciones, pensar que es ella o él quien tiene que hacer que la cosa funcione, que haga los trabajos en equipo él o ella sola, y en el trabajo también, y etcétera, pues, ¿no? Otra que les estoy comentando un poquito es el conflicto visto como desde lo individual, pues, ¿no? Los asuntos no resueltos de las personas van a dificultar el desarrollo de cada persona, y de aquí la frase que les decía que los problemas interpersonales muchas veces son problemas intrapersonales, pues, ¿no? Porque uno no se engancha en situaciones que no tiene, que ya tiene resueltas más bien, ¿no? Entonces a mí me pueden gritar, oye Igor, eres gay. Pues no soy gay, pues no tengo ningún problema, pues, ¿no? Y si sí soy gay y lo tengo aceptado, también no tengo ningún problema. Entonces, más bien me va a hacer como figura, como punto de conflicto, algo que quizás no tenga resuelto, ¿no? Es que siento que me quieren humillar, es que siento que tengo que destacar, es que, o sea, entonces, muchas veces nuestras peleas en el día a día con las personas de siento que no me reconocen, siento que no me ve, siento que no me mandan suficientes mensajes de WhatsApp, pongo mis estados y no me contestan, no me da suficiente apoyo, no me da suficiente solidaridad o no la pido o qué sé yo, son puntos de desencuentro que muchas veces tienen que ver más con nuestro pasado que en lo que está presente, pues, ¿no? Y justamente de eso es lo que hacemos nosotros que estamos parados en la terapia humanista, que es trabajar con lo fenomenológico, trabajar con lo que está presente, porque trabajamos, por así decirlo, con el pasado que se hace presente, ¿no? Con el pasado que irrumpe el día de hoy, que no nos deja como llenarnos plenamente con lo que nos da el día a día, pues, ¿no? El acontecer cotidiano, con toda su belleza o con todas sus complicaciones. Un ejemplo de ello sería, pues, cuando buscamos eternamente la pareja que nos desprecie o nos rechace, porque estamos obviamente montando la infancia una y otra vez, pues, ¿no? Como una estrategia del ser para decir, tienes que resolver cómo te sentías de rechazado y humillado de chiquito, pues, ¿no? Ah, bueno, entonces voy a escoger esta pareja que me humilla y que me hace sentir menos, ¿no? Qué cool, aquí va a estar chido. Hasta que resuelva como lo que tenga que resolver, obviamente, ¿no? Y eso se va a lo laboral, eso se va como a diferentes situaciones hasta que, digamos, nos quitemos esa hipnosis de no tiene que ser así, pues, ¿no? Fue así, listo, digamos que lo lloro, lo pataleo, lo grito, lo suelto y entonces me pongo en un lugar como más disponible para lo presente, pues, ¿no? Para lo que verdaderamente hay, que usualmente obviamente no es ideal, pero no es como uno interpreta desde ese bagaje previo de la historia, particularmente en la infancia y no solamente ahí necesariamente, ¿no? Entonces, pues bueno, todas estas cosas que nos generan como complicaciones en el día a día y que en el pasado, pues creo que son conflictos que hay que tener en cuenta, pues, ¿no? Hay que considerarlos. Otro les comentaba un poco, pues, ¿no? ¿Cuánto nos determina el momento de la historia y los factores culturales que se interrelacionan? Por ejemplo, no sé, hay este ensayo de Francis Fukuyama, ¿no? Que era el fin de la historia o algo así, ¿no? Que donde categóricamente dice, pues ya no hay lucha de ideologías, pues, ¿no? Es el capitalismo lo que se está globalizando y salvo algunas particularidades, no hay una lucha ideológica en realidad, pues, ¿no? Y bueno, eso de alguna manera, tenga uno conciencia de ello o no, nos define en buena medida como personas, pues, ¿no? Somos personas que de alguna manera estamos pues, influenciadas porque no sé cómo se llama este chico, pero Peso Pluma pues está en primer lugar de lo que se escucha en Spotify y todas las redes sociales, ¿no? El que justamente sea este sistema económico en el que nos movemos y no otro, pues, ¿no? Si lo ponemos en contraste sería, no vivimos en la Edad Media, donde Dios era el centro de todo y desde ahí se leía todo y desde ahí estábamos como condicionados a no poder dudar absolutamente nada, ¿no? Porque si dudabas algo y ponías en cuestión que si tal vez Dios no era la respuesta a todo, pues entonces venía la Santa Inquisición y te quemaba para decir, pues, sí, sí es la respuesta a todo, ¿no? Bueno, pero el tema es que la centralidad era Dios, pues, ¿no? Luego viene el renacimiento, donde nuevamente es el hombre o el conocimiento, y entonces la cosa es que en estos momentos de la historia son el consumo, es cuánto tienes, cuánto vales,
es como que hay que estar en esa apariencia de ser uno mismo, ¿no? Entonces, les pongo esta porque me parece muy importante en cuanto a lo que conflicto representa en nosotros, porque hay gente sufriendo porque no tiene y envidia al que sí tiene y de cualquier manera también tiene que estar medicado por depresión, por ansiedad, porque finalmente, como dice Byung-Chul Han, nunca había habido tantas patologías como en el momento presente, justamente como una evidencia del malestar cultural que se vive, de que estas características que se ponen de manifiesto por el momento de historia en el que vivimos, pues hace que justamente no haya cosas que nos unan, que nos vinculen, que nos hagan irnos llenos, sino más bien al contrario, pues, ¿no? Que haya una cosa más de desconexión. Entonces, creo que es un conflicto que vale la pena voltear a ver y cuestionar para no perder de vista, pues, justamente que si lo cuestionamos, si lo volteamos a ver, puede ser una cosa que nos sume bastante, ¿no? Otra cosa es las patologías, como ya les decía, ¿no? Nunca había habido patologías en lo previo y creo que justamente es parte de lo que nos deja ver, pues, que no estamos viviendo precisamente en algo que promueva calidad de vida, ¿no? Creo que una problemática también de verdad muy importante en estos momentos, y que todos lo vivimos, unos más, unos menos, pero que es difícil no caer, son los medios masivos de comunicación, pues, ¿no? Como una forma de enajenación, como una forma de dominación no pensada. Justamente, de nuevo, Byung-Chul Han es alguien que está como muy en lo actual, pues, ¿no? Dice que nunca había habido una forma de dominación tan sofisticada como la actual, porque en otros momentos, digamos que eran las instituciones, ¿no? Como decía Michel Foucault, las que nos, digamos, vigilaban, ¿no? Las que establecían una cierta normalidad, pero ahora dice que somos nosotros mismos a través de las redes sociales quienes nos vigilamos y estamos checando si estamos haciendo lo que está bien para lo que está dicho, pues, ¿no? Si sí viajas, si sí estudias, si sí tienes pareja, si sí eres la familia bien, y nos estamos vigilando, pues, ¿no? Como una especie de panóptico ahí más eficiente, intangible, que de alguna manera nos hace como, pues, sentirnos expuestos, vistos, pero con la necesidad de demostrar también, ¿no? Que ahí la llevamos más o menos en la vida, que ya, listo, lo logré, la pasé bien en mi cumpleaños, ¿no? Ah, pues miren, tengo pareja, tengo mi carrito, qué sé yo, pues, ¿no? Pero hay que estar mostrándole al mundo y la gente está como vigilándose a sí misma, y pues bueno, tristemente desde un lugar como un poco superficial, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué vale la pena también pensar en este conflicto? Justamente porque estamos bien metidos, y les digo porque yo también, pues, ¿no? De vez en cuando me meto a Netflix o veo una cosilla ahí y pues no hay manera de como no estar inmerso de alguna forma, pero creo que hay que tener como una cierta conciencia de lo que representa verlo conflicto para saber cómo y en qué medida nos puede influenciar. Ok, ejemplos de conflictos, pues, ¿no? En relación a lo que acabamos de comentar. Lo que les decía, los conflictos interpersonales son conflictos intrapersonales. Yo estaba en C5 y había cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, personas que mandaban, ¿no? Porque, pues, ya saben que a veces la gente tiene la idea de la terapia como una forma de normalización, ¿no? Que eso es, pues, digamos, consecuencia del conductismo, ¿no? De que en su momento hay que normalizar las conductas, hay que lograr una conducta esperada, pero bueno, caso que me mandaban gente porque decían, te mandamos a este porque no quiere trabajar, pues, ¿no? O no llega temprano. Entonces, cuando tú estás escuchando a la persona, te das cuenta que en realidad lo que tiene son cosas muy simples en realidad, ¿no? Que se solucionan de una manera sencilla y justamente con tema más de asertividad, de comunicación, pero sobre todo de conciencia de que se dé cuenta que le está pasando algo que no tiene que ver con lo externo, sino tiene que ver justamente con lo que le sucede y cómo interpreta las cosas, ¿no? Entonces había desde la gente que decía, oye, ¿por qué no quieres trabajar? No, porque el director es bien prepotente, es muy prepotente, es un canalla, se siente muy guau, es un servidor público y no se da cuenta, y toda la catarsis alrededor de eso, pues, ¿no? ¿Y cuál era la situación? ¿Y qué sucedió? Pues, ¿no? Sucedió que lo saludé en la mañana y no me contestó. Entonces, dato fenomenológico, pues, o el hecho en crudo es que la persona le llamó al director, lo saludó, no le contestó, y esto acabó en que el director es
un creído, alguien que se cree soberbio y todas las cosas que le puso como adjetivos, y como consecuencia ya no quiso trabajar, pues, ¿no? Porque no se sintió valorado y reconocido. Justamente dos cosas, pues, ¿no? Ahí te vas al punto donde la historia es un tema más bien personal, donde no se sintió visto y reconocido con su padre, y es importante que lo note, que lo llore, que se desahogue, que lo pueda acomodar, pero también justamente el que pueda ir, ¿no? Y decir, oye, ¿por qué no vas con el jefe y le dices, oiga, le hablé, no me contestó, y de una manera más asertiva, decir, me sentí decepcionado, ¿no? Me sentí triste, me sentí molesto, qué sé yo. Entonces, una vez que lo hace, pues el director lo invita a tomar un café, le dice, ¿cómo puedo apoyarte? Y dice, bueno, no, discúlpame, la verdad es que venía con un montón de cosas en la cabeza, ni siquiera te escuché. Y digamos que el conflicto se resuelve de una manera como muy diferente, pues, ¿no? De una manera muy diferente que para mí un libro que todos deberíamos de leer sería Comunicación no violenta, justamente, de Marshall Rosenberg, que al ratito se los escribo, porque justamente tiene como esa asertividad que no tiene nada más que ver con la concretización del mensaje, pues, ¿no? Que ese es como el lado más empresarial, de cómo, cuándo, que no quede fuga de dato que se vaya a tergiversar en el camino, sino que justamente también tengas muy claro qué te sucede a ti emocionalmente, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo? Para que uno pueda poner enfrente, me siento de tal forma con esto que está sucediendo, pero no interpretar, pues, ¿no? Es decir, no sé, se los pongo en lo más simple justamente, ¿no? De no me contestaron y eso significa que no me aprecian, que no me quieren, que no reconocen mi trabajo, pues no, más bien quiere decir que quizás no te escucharon, pues, ¿no? Eh, bueno, pequeño paréntesis, porque me parece chistoso, ¿no? Que justamente una crítica ahí que le hace Gilles Deleuze a Freud, no más bien a la hija de Freud, es que está haciendo como un mega análisis del juego de una niña, y él dice en contraste de todas las interpretaciones psicoanalíticas que hace sobre la niña, dice, es que ella ve una niña en todas estas cuestiones, pero yo veo a una niña jugando, pues, ¿no? O sea, también hay una niña ahí jugando que no está tal vez sublimando todo lo de su papá y de su mamá, pues, ¿no? Pero bueno, la cosa es el peligro de la interpretación de las cosas, porque eso nos mete en un montón de broncas, pues, ¿no? Y esas interpretaciones usualmente pues están delimitadas o enmarcadas por lo que vivimos, por nuestra educación y fuertemente porque lo que nos sucedió en la infancia, pues, ¿no? Por lo que nos sucedió con otras parejas, por lo que nos sucedió en otros trabajos. Entonces, por esto, esta frase de los conflictos interpersonales, pues son más bien conflictos intrapersonales, pues creo que es bastante valiosa, pues, ¿no? En otra manera de leerlo, pues son los asuntos inconclusos dichosos, pues, ¿no? Gestalt inacabadas, o esas cosillas que no nos dejan estar en el día a día de manera más nutricia, pues, ¿no? Otro momento de estos conflictos interpersonales, pues justamente son eso, ¿no? Como la típica persona que dice que nunca hay una pareja valiosa para él o ella, y más bien es que decide quedarse con las parejas que tienen esa característica que vuelve la relación complicada, difícil, porque de alguna manera lo necesita, pues, ¿no? Necesita quedarse en esa situación complicada para poner de manifiesto todas esas carencias que se vivieron en su momento, pues, ¿no? Y bueno, entonces, pues esto es una cosa como muy compleja y muy interesante, porque justamente de lo que vivimos, pues nos contamos la historia de que, bueno, pues yo nací evidentemente para ser un fracasado, ¿no? Como mi tío fulano de tal, como mi tía tal, sistémicamente siempre alguien tiene que valer gorro y tiene que fracasar. Creo que ese voy a ser yo porque me asignaron ese lugar. Entonces, es muy, muy triste esa historia, ¿no? Porque si uno no cuestiona y no ve el conflicto existencial o el conflicto de tal situación como algo digno de ver, de cuestionarlo, de retarlo y de hacer algo con ello, es decir, por ejemplo, llevarlo a terapia, pues entonces justamente nos podemos quedar limitados y condicionados a que verdaderamente seamos alguien que nos quedamos ahí estancados, pues, ¿no? Entonces les digo, la mirada desde el lugar donde estamos en la psicoterapia humanista es que definitivamente los conflictos internos son áreas de oportunidad fuera, pues, ¿no? Es decir, qué chévere que tengas una bronca que te mueva, que te pongas ansioso, te preocupes y etcétera, porque ahí hay un tema, pues, ¿no?
cuando uno está volteando a ver desde la reacción emocional. Acuérdense que la reacción emocional finalmente es una reacción fisiológica, pues, ¿no? Una reacción fisiológica que se instauró previamente como manera de sobrevivencia. Entonces, si temo el rechazo, pues fue porque me rechazaron, ¿no? Si temo el abandono, fue porque me abandonaron. Entonces, estoy reaccionando de una manera más intensa a algo de lo que verdaderamente es, porque hay algo que a mí me sonó muy fuerte en su momento, que alguien dijo que un adulto ya no es una persona abandonable, pues, ¿no? Es como, es que me abandonan. Oye, pero alguien ya mayor de edad no es una persona abandonable, pues, ¿no? Pero la experiencia de ese abandono atroz, como si dijera un bebé en un basurero, eso es parte de nuestra experiencia previa, ¿no? Eso es algo que se instauró en algún momento que no tiene que ver con el presente, que tiene que ver con la desconexión de nuestros recursos actuales, como para poder decir, hey, puedes con esto, pues, ¿no? No te va a tirar, no te vas a caer, no vas a colapsar, no es el cataclismo emocional que tú te imaginas, pero desde la experiencia de allá y entonces y todo lo que se desenreda como efecto dominó de experiencias que van como confirmando que se supone que sí soy abandonable o rechazable, pues ya valió todo, pues, ¿no? Entonces justamente es eso, como ver que un poco de duda todas estas cosas que nos suceden, pero además ver el valor que tiene tan grande que sí tengamos conflictos internos, es bastante valioso, pues, ¿no? Y por otro lado, la cosa aquí es, pues, justamente invitar a reconocer el conflicto más como un valor, porque lo que típicamente sucede ahora es que la gente no quiere sentirse mal, pues, ¿no? La gente no quiere voltearse a ver por evitar esa experiencia y esa sensación displacentera. Y pues bueno, y también por eso hay otras corrientes pues que tienen como bastante auge, pues, ¿no? De que no hay que voltear a ver, hay que pensar bonito, hay que y dejar de ver justamente pues el valor de esto que Paco Peñarrubia llama la vía del do fértil, pues, ¿no? Es decir, que esas pequeñas crisis existenciales que tienen algo fértil porque se siente feo, pero es para que crezca algo, para que nazca algo, pues, ¿no? La misma sensación del impas, pues, ¿no? Ese como siento que ya no me siento bien en lo que estoy, que tengo que dar el paso, se siente muy feo, pero tengo que dar el paso al otro trapecio, ¿no? De un trapecio a otro para poder lograr el cambio de alguna forma. Entonces, otro ejemplo de esto sería cómo la educación, por ejemplo, dentro de muchas otras cosas, pues nos hace creer en la meritocracia, pues, ¿no? Nos hace creer que cada quien tiene lo que merece, cuando lo obvio es que no es así, pues, ¿no? Es más bien como lo que dice Bourdieu, pues, ¿no? En este concepto que tiene de los herederos, ¿no? Que los herederos, o sea, la gente que tiene, pues va a heredar el poder y eso se va a reproducir por los pues no sé por cuánto tiempo, pero mucho, pero la idea es como que sentimos que si no tenemos es porque no merecemos, pues, ¿no? Pero no todos tienen verídicamente los mismos recursos, las mismas oportunidades, y entonces eso delimita que la gente, digamos, de media para abajo, pues tenga que estar en la media para abajo, y uno que otro que logra, como digamos, infiltrarse o lograr, pues justamente también son casos explotados para demostrar que aparentemente sí se puede, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, la familia también promueve heridas que se repiten, como ya dijimos, pues, ¿no? O sea, y bueno, entonces, pues, hay una estadística, por ejemplo, ¿no? Cuando estudias la especialidad para dar terapia en niños y adolescentes, hay una lectura que vemos y que justamente tiene un dato que dice, en términos de abuso sexual infantil, pues, ¿no? Ya saben, ¿no? Que los abusadores sexuales usualmente son de la familia, no son gente externa, como uno imaginaría, sino más bien que es la familia nuclear. Y la otra es que cuando una persona fue abusada sexualmente de chica, pone condiciones para que se repita el abuso. Imagínense, a pesar de la atrocidad que vivió y del dolor que le representó, sin darse cuenta inconscientemente, promueve que eso se vuelva a repetir. ¿Cómo? Pues dejando a un adolescente con una niña solos, pues, ¿no? Dejándolos con el tío. Es decir, sin darse cuenta, promoviendo como escenarios donde se posibilite eso, pues, ¿no? Dato estadístico.
Bueno, otra de las cosas aquí como derivadas de estos conflictos son que el capitalismo nos desune y limita la experiencia. ¿Por qué? Pues porque ya saben, decía lo que dice Lipovetsky en este libro de el vacío justamente es eso, ¿no? Es que ahora lo que vale es ser divertido, pues es otra de las cosas que se me olvidó, ser chévere, ¿no? Ser, o sea, en lugar de tener palabra, ¿no? De cumplir, no, ser más padre, ser divertido. En otra sería como el tema del hedonismo, ¿no? Les digo, en vez de aguantar, tolerar la frustración para ganar algo más significativo, lo que necesitamos es lo hedónico rápido, pues, ¿no? Ya quiero el spa pronto, ¿no? Quiero la comida rica, quiero drogarme para tener la marca y ponérmela ya. Entonces, la búsqueda de placer así un poco más crónico y de ya, pues es algo que nos tiene ahí como desunidos de alguna forma también, ¿no? Pues la competencia, ¿no? El egoísmo, el egocentrismo, el yo tengo la razón, el de alguna manera también estar como demostrando una apariencia de lo que no somos y mostrándola a los demás, pues también justamente es algo que nos desune más que realmente vincularnos, ¿no? Quienes han estado en grupo, como en cosas de psicoterapia, por ejemplo, pues es muy evidente cómo cuando una persona abre sus conflictos, sus temas dolorosos, da una sensación como de cercanía con los demás, porque en el fondo todos tenemos broncas en realidad, ¿no? Todos tenemos duelos, tristezas, asuntos no resueltos, dificultades con nuestros padres, alguien a quien llorarle, y cuando estás en un grupo y tú abres de verdad quién eres, eso genera unión, pues, eso genera vínculo, eso genera cercanía, incluso de una manera que con tu propia familia no puedes. Y lo que se promueve en la actualidad es más bien lo contrario. Haz como que no tienes broncas, haz como que eres feliz, haz como que la pasas chévere, y pues justamente ahí hay un punto de total desencuentro y es más como vivir la ficción de la vida feliz que no tenemos en realidad, ¿no? Porque quien sea tiene conflictos, pues, ¿no? Entonces, bueno, aquí les pongo cómo saber que uno no tiene una patología, es un poco medio, ahí un poco ponerle un poco de pimienta a esto, ¿no? Porque se imaginan que cualquier persona que tiene una patología a veces no se da cuenta en realidad, es decir, que yo podría tener una patología, ¿no? Ser TLP y que, siento que me incendio, o podría ser alguien que tiene depresión y no darse cuenta, alguien que tenga ansiedad y no se da cuenta, alguien que, o sea, vamos, vale la pena también tener en cuenta que las patologías no son una cosa que uno pueda tener conciencia acerca de, pues, ¿no? Bueno, eso se lo pongo como un poco cargadito en realidad, pero más bien si lo ponemos en un lugar genérico, ¿por qué no podríamos tener neurosis a la manera que lo ve Fritz Perls, que es que la neurosis es la incapacidad que una persona tiene para ir por lo que necesita de verdad, pues, ¿no? Sus necesidades esenciales, sus necesidades reales. No es capaz de brindarse afecto, quizás la persona que necesita afecto. No es capaz de decir tengo sed a una persona extraña porque le da pena, pues, ¿no? No es capaz de decir que no cuando no quiere ir a tal lugar, pues, ¿no? Es decir, a veces las necesidades más básicas no podemos solucionarlas, pues, ¿no? Entonces, en esos términos, para él es que la neurosis se manifiesta. Entonces, a mí me parece muy interesante porque justamente es cuánto es que en general muchos vivimos como en ese tipo de carencias y en lugar de resolverlas, pues lo que hacemos es taparlas, pues, ¿no? Y no checar qué onda con eso. Bueno, otra es los medios masivos de comunicación nos enajenan, ya lo comentamos, y pues bueno, nos enajenan más de lo que podemos imaginar, les digo, ¿no? Porque estamos ahí demostrando quiénes somos, siendo como el comercial de nosotros mismos, ¿no? Y digamos como intentando pues justamente, ¿no? Legitimarnos a partir de eso, darnos una veracidad a partir de algo falso, pues, ¿no? Este soy yo, pues no, no soy yo, pues, ¿no? Ese es un pedazo, es un comercial de mí, pero no es quien soy de verdad, pues, ¿no? No es el que estoy yo solo en mi casa, tristeando a veces o estudiando, pasando un momento aburrido o pasando la chévere, pero no es eso, esa selección de momentos como vendibles al mundo de que todo está muy chévere, ¿no? Ok, entonces,
¿Para qué el conflicto? Les digo, bueno, de entrada, si se los pongo primeramente en la psicoterapia, pues el conflicto es pues, lo más hermoso que os puede pasar, pues, ¿no? Porque esas cosas inconscientes, como bien Freud descubrió y fue el boom, esas cosas inconscientes justamente están jodiéndonos la vida cotidiana para no darnos cuenta que no podemos estar en una versión con una relación con el presente de una manera más chévere, pues, ¿no? No podemos estar con lo que está de una manera que podamos encontrarnos de verdad, ¿no? Me encanta esta frase de Martin Heidegger que dice que lo más humano es lo más próximo, pero es lo que más se nos aleja, pues, ¿no? Es lo humano está ahí enfrente tuyo, pues, ¿no? Pero no puedes conectar con la gente porque estamos llenos de un montón de porquería que no nos deja estar ahí, enfrente del otro de verdad y conectar, pues, ¿no? Entonces, otra cosa que creo que es bastante valiosa como en contraposición de esta idea como del estar bien, ¿no? De no tener pensamientos feos y etcétera, es justamente como lo valioso que tiene, por ejemplo, esto que justamente Freud se piratea un poco de Nietzsche, que es lo apolíneo y lo dionisíaco, pues, ¿no? Que es lo mismo que Freud pone de el ello y el superyo. El ello es lo antojable, lo que quiero, lo que el impulso quiere, y el superyo, pues es eso que traigo en la cabeza, que son mis reglas internalizadas, pues, ¿no? Lo que debo de hacer, cómo debo de comportarme y etcétera, pero que Nietzsche lo ponía justamente antes en términos de lo apolíneo y lo dionisíaco, pues, ¿no? El dios apolíneo que tiene que ver con el deber, con el hacer las cosas correctas, con la virtud de los griegos, ¿no? El arete. Y el otro lado que tiene que ver con justamente lo dionisíaco, lo placentero, el disfrute, el deleite de la vida, de la música, de la creatividad, y que justamente, pues, parte de lo que vamos a llevar a terapia es cómo a veces se nos va más hacia la rigidez del debo de hacer y tengo que ser perfecto y tengo que dar una presentación bien wow, y en lugar de él le puse ñ, ya valió gorro todo, ¿por qué? Entonces es ese lado, pues, ¿no? Del deber ser que está en exagerado, pero a veces es al revés, pues, ¿no? Ay, no, yo no quiero trabajar y no me quiero sacrificar, yo quiero descansar, yo no necesito ser una pieza más de este sistema capitalista, no quiero nada, yo quiero una mujer o un hombre, pero que no me pida nada, ¿no? Que no me exija, si quiere bien y si no también. Entonces, es que justamente ni una ni otra, pues, ¿no? Pero hay diferentes voces que tenemos ahí adentro que de alguna manera hay que poner de manifiesto porque esos conflictos internos, pues, justamente limitan nuestra experiencia, ¿no? Porque hay que tener justamente, es un poco lo que les decía, de que el camino directo a la depresión, pues es la obediencia, ¿no? Es que si yo me esfuerzo y me sobreexijo que tengo que estar todo bien, estoy en la neurosis, pues, ¿no? Estoy en la autoexigencia y estoy en las ganas de estar chido y en el éxito y en lo wow y en todo, y estoy desconectado de mí tal vez, de que necesito descansar, de que tengo sueño, de que necesito risas, ¿no? Necesito echar relajo, ¿no? No sé si alguien leyó de Fausto de Goethe, pero justamente, ¿no? Es la típica historia de que alguien le vende su alma al chamuco, pues, ¿no? A Mefistófeles. Le dice, te vendo mi alma por los mayores placeres de la vida. Y dice, órale, va. Bueno, además que se echan su discusión de si el alma tiene un valor o no, al final resuelven como que se los va a dar, pues, ¿no? Que nada más le va a pedir el alma y que todo bien. Y el otro dice, pues sí, sí te la doy. Y lo primero que le lleva a hacer es pues llevarlo abajo de un puente donde la gente se la está pasando chévere, se la está pasando cool, hablando de pura tontería. Y justamente es eso, pues, ¿no? A veces se nos olvida cómo lo cotidiano, lo común y la pasarla chido sin tanta expectativa es un deleite muy grande, pues, ¿no? Obviamente le va subiendo de nivel hasta que ya le trae a Helena de Troya y todo arde como tiene que ser, pero bueno, primero lo lleva a esas cosas que a veces se nos olvidan, ¿no? Entonces, pues bueno, primera cosa, fomenta el crecimiento personal y colectivo. Para mí es decirles, el conflicto en las dos versiones es muy importante, ¿no? Tanto en lo personal, por lo que les digo, las ideas preconcebidas, las cosas inconscientes que nos determinan y un montón de miedos que no nos dan chance de saber quiénes somos allá afuera, pues, ¿no? Porque estamos todo el tiempo con un diálogo interno que nos limita o nos sobreexige. Unos por miedo y otros porque dices, no, tienes que hacer más de lo que estás haciendo, ¿no? Tienes que hacer mucho más.
mal, pues, ¿no? Y por el otro lado, justamente, pues en lo colectivo, es que ya saben, o sea, los extremos no están padres, ¿no? Ni está padre necesitar del público y de brillar entre todos a como de lugar, pero tampoco la soledad excesiva, pues, ¿no? También la soledad en extremo, pues no ayuda, ¿no? No facilita como ese proceso. ¿Me apoyas, F, nuevamente con tu micro, por favor? Entonces, pues hay que desafiar justamente las ideas preconcebidas y permitirnos crecer para aprender. Les digo justamente, de hecho en el libro del banquete de Platón, pues está la discusión, pues, ¿no? De el amor, están los comensales, entonces se juntaban, digamos, tradicionalmente en los griegos, como en la hora de la comida, los temas de discusión filosófica, ¿no? Y en el banquete de Platón, pues el amor es el tema, ¿no? Y bueno, entonces está Aristófanes, está Sócrates, está otro que no me acuerdo, que habla justamente del amor como lo pasional, como lo romántico, que te inspira y todo. Y está Aristófanes, que justamente es el que dice que somos como una esferita que mandó Zeus partir a la mitad y que por eso el amor es ir en busca de tu otra mitad, pues, ¿no? Ir en busca de ese otro que va a ser tu completud, ¿no? Como tu media naranja, y entonces, pues, la vas a pasar bien chido, ¿no? Entonces, es tu otra mitad, pues. Tu otro, estamos hablando de antes de Cristo, obvio, ¿no? Para que noten que ya todo le quiero echar la culpa, ¿no? A los judeocristianos, pues no, eso está previo, ¿no? Pero justamente es la idea como de que vamos a encontrar a alguien con quien va a estar la afinidad perfecta, ¿no? Nuestra media naranja, donde no va a haber broncas. Y al final Sócrates cierra un poco con una versión de amor más responsable, pues, ¿no? Más adulto, que tiene que ver con que va a haber diferencias, es decir, que va a haber conflictos, que va a haber broncas y que bienvenidos, porque si no hay broncas, les digo, es que uno está negando al otro, pues, ¿no? Es que si yo voy con la idea de que no tiene que haber peleas, ni conflictos, ni desavenencias, pues, algo no está bien, pues, ¿no? Porque tiene que haberlas, porque tiene que haber dolor, conflicto desde su punto de vista. De entrada, porque vamos a perdernos tarde que temprano, ¿no? Alguien va a morir, alguien se va a separar, alguien se va a enojar, pero tiene que haber apertura al dolor, a la separación. Y ya saben, incluso en los padres e hijos, pues, ¿no? Es como pues, los padres que se aferran a que no se vayan o los padres que asumen el dolor que los hijos se tienen que ir, pues, ¿no? Es decir, el amor, pues, desde este lugar no idealizado que nos venden en Hollywood, de Jackie Rose, que son capaces de todo, por aunque se acaben de conocer. Es decir, el amor del sistema límbico, pues, y no de lóbulo frontal, es decir, el amor emocional y no ese amor adulto, pues, ¿no? Que además de lo emotivo y de lo bonito y de lo lindo y del enamoramiento, uno no puede dejar de estar parado en la responsabilidad de que el otro es un otro, pues, ¿no? Y no una extensión de lo que yo quiero. Y pues hay que justamente también tener esa paciencia de no tomar decisiones aceleradas en el enamoramiento, porque ya saben que uno está a modo idealización, pues, ¿no? Bueno, segundo, estimula la creatividad y la innovación. El conflicto puede generar una mayor diversidad de ideas y de enfoques. Esto en lo colectivo, de nuevo, esto en la pareja, esto en la familia. Es decir, si se instaura una sola forma un poco tiránica de cómo tienen que ser las cosas en pareja o en familia o en el trabajo, se acabaron las ideas, pues, ¿no? Ya no hay más posibilidades de ver cómo puede haber otras posibles soluciones ante la situación. Y en C5, por ejemplo, se aperturó como el que pudieran hablar un poco más los que antes no podían hablar, y era como de, mira qué interesante, que a alguien se le ocurrió poner una cámara en tal lugar y que entonces eso pues tuvo como información importante, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, si no hay chance, les digo, como del conflicto, como ya la creatividad, pues entonces pues justamente la innovación no se va a dar, ¿no? Por otro lado, en tercer lugar, se fortalecen las relaciones interpersonales, pues, ¿no? Cuando venimos un poco traumaditos, ya saben que evitamos, ¿no? Usualmente, tratamos de no conectar con la gente, nos aislamos, tratamos de no interactuar y entonces en ese sentido, pues vamos a tener relaciones superficiales o casi no vamos a tener relaciones interpersonales o van a ser como de muy mala calidad, pues, ¿no? Dice, cuando las personas se enfrentan a conflictos y trabajan juntas para encontrar soluciones mutuamente aceptables, se establece confianza y respeto.
Y obviamente a la inversa también es similar, ¿no? Una persona que sabe estar todo el tiempo con las personas y se sabe mover y tiene esta inteligencia más de orden interpersonal, no necesariamente es una persona que sepa estar sola, que tenga esta inteligencia intrapersonal, sino que necesite, digamos, de ese foro, de ese escenario donde le aplaudan, donde le reconozcan y que quede un poco con esa hambre o esa sed de estar para los demás y falta un poco como abstraerse, ¿no? Como estar consigo. Pues bueno, ya saben, no hay recetas, no es como que hacia afuera o hacia adentro, sino más bien el equilibrio en general, ¿no? Por último, promueve la justicia y la equidad. El conflicto puede ser un vehículo para abordar y corregir desigualdades, injusticias y violaciones de derechos. Y bueno, por ejemplo, este es un tema un poco de modas, moda de controversiales y de conflicto real también, ¿no? Como si está bien la idea de autopercibirse como mujer siendo hombre o a la inversa. Pues son temas controversiales que vale la pena que estén en debate, pues, ¿no? Porque a final de cuentas lo que genera es que si pensamos en que una posición es la que es la correcta y la que tiene que dominar sobre la otra, entonces se convierte justamente en una situación rígida y que pues, se vuelve la lucha de poder, de ganar, perder, y no más bien justamente algo que si es un conflicto como tal, es porque justamente es la evidencia de que sí hay una situación en el fondo implícita que vale la pena voltear a ver, pues, ¿no? Pero la bronca es cuando se queda en el lado rígido justamente, ¿no? Y no más bien como el que escuchen a profundidad las partes y sea como justamente la lucha de ambas partes de los que se contraponen, pues, ¿no? Y que se ponen en esa versión como incluso cerrada, pues. Bueno, entonces hasta aquí voy a dejar un poquito justamente como parte de lo de la charla para platicarles un poquito que esto lo platicamos a nombre de un poco lo que vemos y se puede ver en la maestría de educación centrada en la persona, ¿no? Que obviamente esta es una probada muy por encima. Usualmente lo que haríamos aquí nosotros sería hacer un ejercicio vivencial justamente, ¿no? O sea, para mí, ¿qué sería un ejercicio vivencial en un momento como este, en una clase? En esa clase en particular donde hablamos del conflicto sería, pues imagínate algo que represente el conflicto, pues, ¿no? Y hay una lectura justamente, tomarse el té con el miedo, ¿no? Por ejemplo, entonces vamos a tomarnos un té con el conflicto, el miedo, la celda, el candado, cada quien va a representarlo de manera como le surja y a partir de eso hacemos un trabajo vivencial y digamos que con ciertos toques psicoterapéuticos, pues, ¿no? Porque nos toca esas cosas desde el dónde pues cada quien vive el conflicto, pues, ¿no? Entonces imagínense que no es lo mismo tener el conflicto de unos papás regañones y un poco exigentes que si vives una familia de personas con adicciones, ¿no? O con una persona que tenga brotes psicóticos y muy violentos, ¿no? Y quiera acabar con la familia, tu propio padre o madre, ¿no? Entonces, cada familia va a promover que haya un diálogo interno de cada quien diferente, pero lo que quiero decir es que cada persona va a representar el conflicto de una manera diferente, pues, ¿no? De una manera distinta. Y entonces lo que tratamos de hacer es obviamente llevar hacia una vivencia, hacia un escenario mucho más significativo, lo que es este marco teórico, pues, ¿no? Porque se pueden ver, pues, ese es el marco teórico desde lo que es Igor Ramos y como lo pongo desde lo que yo sé, etcétera. Pero cada quien pone su toque personal, pero además es eso importante, ¿no? El ejercicio vivencial, ese darle lugar a la persona para que también pueda explorarse así, ahondar, más allá de lo teórico, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver unas cuantas características que tiene esta educación centrada en la persona. Una es generar comprensión, o sea, los marcos teóricos siempre van a ser importantes, es desde donde estamos presentes. Otro es el encontrar al otro donde está, pues, ¿no? Es algo que muy de Carl Rogers, hay que centrarse en la persona y hay que centrarse en la persona porque yo puedo tener las respuestas más chipocludas o el camino mejor hacia la otra persona, pero es la otra persona la que verdaderamente sabe en su marco de histórico, en sus, no sé, como los genes que trae heredados, lo que le promueve el ambiente, lo que verdaderamente va a ser el cómo se sostiene
sostenga su mundo y ese mundo cómo lo va a ir modificando, pues, ¿no? Yo no voy a ser quien le diga la frase wow, que le cambie la vida, sino procesar un poco lo que es el otro, ¿no? Luego, encontrar al otro donde están sus estilos de aprendizaje. Como saben, cada quien aprende diferente, desde esos diferentes canales como de comunicación, es que se va a facilitar el aprendizaje, ¿no? Otra es tomar en cuenta los sentimientos, lo que les decía, ¿no? Se toma en cuenta lo que uno siente, lo que a uno le sucede, y no es como, pues, oye, pues ya estoy súper conmovido con este tema porque recordé que en efecto de niño me gritaban, me lastimaban, pues justamente le damos un lugar a que eso se pueda procesar, se pueda acomodar y se pueda como actualizar justamente la conciencia de que ya no es así tal vez, ¿no? Entonces se hace un aprendizaje significativo, como dijimos, pues no lo dejamos en lo mero teórico y tradicional, sino buscamos que haya esa sensación de que pueda ser más orgánico, más vívido y también que esté aterrizado obviamente a las personas que están tomando la clase, ¿no? Que haya gozo al aprender, ¿no? Ahí, no recuerdo quién decía esto de que si no se aprende como de manera emocionante, pues se vuelve como un poco triste la historia, ¿no? Entonces, obviamente que haya un gozo al aprendizaje, es como una cosa importante. Y bueno, luego el movimiento físico favorece el aprendizaje, ¿no? De pronto hay que moverse, hay que salir al patio, hay que salir al jardín, hay que hacer movimientos. Maggie, ¿me apoyas con tu micrófono? Se volvió a aprender. Ok, gracias. Entonces, pues justamente, ¿no? Hacemos ejercicios que tengan que ver con el poder llevar a un otro plano de conciencia la información. Entonces, pues podemos pararnos, hacer alguna actividad, representar roles, etcétera, ¿no? La relación es fundamentalísima, o sea, es que una diferencia de cómo se plantea la pedagogía en el Instituto de Gestalt justamente es la relación, pues, ¿no? Es que no es el facilitador quien tiene la razón, también los demás colaboran de manera solidaria en un coaprendizaje, pero además es que hay algo que llamamos actitudes rogerianas, ¿no? Que tienen que ver con la empatía, con el respeto, la consideración positiva, ¿verdad? Que hace que la dinámica de lo que se presenta en el aula pues sea diferente, ¿no? Entonces el rol de maestro es importante justamente porque facilita todos esos procesos, ¿no? No nada más es un tema como de que pues este soy yo y así se hacen las cosas y yo soy medio neura si se aguantan o yo soy muy barco y se aguantan, o, y qué chido por ustedes, o no sé, sino más bien justamente también la inteligencia emocional del facilitador, pues va a ser una cuestión muy importante porque tiene que llevar procesos, además de teóricos, pues más de índole emocional, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es más o menos una grandes rasgos de qué es la educación central en la persona. Y por el otro lado, tantito de lo que puedo aportarles desde el tema de la, voy a dejar de compartir esto, desde lo que el conflicto, pues, ¿no? Aterrizando concretamente es, pues, obviamente entender el conflicto como un valor, sí, un valor positivo que nos puede hacer, puede ser el umbral, puede ser la puerta hacia mejorarnos nosotros y hasta estar mejorando en relación, obviamente, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente muy a grandes rasgos, porque pues por ahí va a haber un taller que sí va a dar un poco más de herramientas para poder profundizar en asertividad, en comunicación no violenta, para que podamos mejorar, pues, ¿no? Está ahí programado, no recuerdo bien la fecha, pero vamos a ver si alguien tiene dudas, adelante. Si evitas el conflicto y te lo quedas, ¿qué puede provocar en tu organismo? Ok, bueno, pues ya saben, ¿no? Que el tema de la somatización ahí está presente, entonces eso lo vemos más claramente en psicoterapia gestalt, pues, ¿no? Como lo corporal es parte del proceso también, ¿no? Entonces, digamos que si hay una tensión en tu cuello que sale del discurso que hay en el tema de lo que se está trabajando como conflicto, pues le damos voz también a la sensación corporal, ¿no? Como profundizando en cómo es esa sensación, cómo sientes esa tensión, de qué color sería, qué podría decir. Entonces son cosas que obviamente se instauran en el cuerpo y hay que voltearlas a ver, pues, ¿no? Entonces, pues justamente, somatización es lo que puede generar el evitar el conflicto, ¿no? Un ejemplo que a mí me resuena en este momento es el de, no sé, el matrimonio, ¿no? De años y la mujer que
evita tener relaciones con su marido y primero es el pretexto, me duele la cabeza, no, estoy muy cansada y tal, pero como la somatización a veces de verdad es me duele la cabeza de verdad, porque ya no tengo pretextos y ahora me duele la cabeza de verdad porque ya no puedo, no quiero estar con él, pues, ¿no? Pero mis introyectos, mis creencias son, pero es tu marido, tienes que estar con él. Sí, pero mi cabeza verdaderamente me duele a la hora de ya irnos a dormir, ¿no? Entonces, este es un ejemplo justamente de cómo lo físico se antepone a lo que, digamos, como a la experiencia que está ahí enfrente, ¿no? Y otra forma sería, pues, justamente la gente que es como medio workaholic, ¿no? Y trabaja y trabaja y trabaja, y de pronto el cuerpo dice, pues yo ya voy a enfermarme un ratito, porque si no, pues no descansa, ¿no? El lugar es en Morelos. ¿Qué días son, costos y que en relación a lo que acabas de mencionar, cuándo sería? Empezamos en agosto, me parece que hay promociones ahorita. Eso en el chat lo puedes preguntar y en el número de teléfono también ahí con la coordinadora es que hay más datos. No sé si está en línea este programa actualmente, me parece que sí, pero necesitan como verificarlo, pues, porque hay algunas cosas que se pueden tomar en línea, hay otras que no. Tiempo de la maestría, 2 años, me parece. Hola Igor, sí está en línea este programa. Ok. Es un día entre semana y el otro día sería el sábado. Ahorita les vamos a poner las promociones que tenemos aquí en el chat para que lo tengan más claro y los costos y los horarios. Muy bien. Gracias. Y mientras tanto, pues también pueden seguir mandando preguntas si quieren. Yo creo que me parece que sí. Si tu carrera es abogada, más bien sí, definitivamente sí lo puedes tomar sin problema. Ok, entonces, ¿a poco no hay preguntas? Bien, entonces, quiere decir que todo quedó claro. Eso. Es interesante, ¿no? Les digo, porque el conflicto, les digo, esta noción del conflicto de verdad es algo que hay que promovernos y promover, pero también hay que dar como ese pequeño respiro para comprenderlo, pues a veces no es tan sencillo, al menos para algunas personas como conflicto, pero créanme que de verdad es que sucede, pues eso, pensar que no es una falacia total, pues, ¿no? En realidad hay conflictos donde quiera que haya dos personas juntas, pues, ¿no? Y más bien es, pues, qué padre que la haya manera de pulirnos en realidad, ¿no? Adelante, Jessica Ortiz. ¿Qué tendría a repetirse el abuso tal cual? O sea, cuando hay abuso sexual, cuando alguien sufre abuso sexual, sin darse cuenta, promueve a que se vuelva a repetir. Es decir, tal cual, ¿eh? O sea, sucedió que hubo abuso sexual con la abuela, ¿no? Entonces, también le pasó a mi mamá y ahora le pasó a la siguiente generación, pues, ¿no? O sea, es algo que se va haciendo como un efecto cascada. Y es muy curioso, pues, porque uno pensaría que la lógica sería que si abusaron de mí, voy a tener todo el cuidado del mundo que no suceda. Y a veces sí pasa que por el trauma estoy súper temeroso, temerosa, pero muchas más veces sucede que pongo escenarios en los cuales se vuelve a repetir la situación, ¿no? Muchas gracias, Elizabeth. Y de nuevo es por esos mismos temas, así como en lo nivel individual, también a nivel sistémico sucede lo mismo, pues, ¿no? Es para que se saque a flote la situación de que en la familia el abuso sexual, el incesto incluso, es un tema bien grande, pues hay que ponerlo enfrente, pues, ¿no? Y eso representa, pues, un choque bien fuerte a nivel familiar, ¿no? Creo que también vale la pena hacer esa reflexión, ¿no? De la valentía que implica justamente darle ese giro al tema de poner enfrente el conflicto, pues, porque hay un montón de conflictos, ¿no? La injusticia, el abuso, las adicciones, o sea, cosas que están ahí enfrente y nadie quiere poner a pesar de que sea evidente para todos. Sí, eso, Elizabeth.
Sin duda, sí hay, o sea, por ejemplo, esta clase que, o sea, pregunta pues de María Valencia, ¿este curso podemos obtener herramientas para meter en nuestros clientes? Les digo que sin duda sí, esta clase de asertividad y manejo del conflicto justamente pues busca eso, ¿no? Como el que haya mejores maneras de poder propiciar como interrelaciones humanas, ¿no? Y por otro lado, pues todo lo que da el resto de la formación, que es muy rogeriana, eso hace que se faciliten mucho los procesos, ¿no? Sobre todo esta parte de las actitudes, de cómo promover, no como información, sino que lo internalices, la empatía, el respeto, la consideración positiva, o sea, eso ya hace mucho del otro lado, porque ya no vas como con esa vibra de yo vengo a imponer que tengo la razón o tengo miedo, sino más bien es como suavecito, pues mira, yo aquí soy uno como tú, y entiendo tu punto, pero también te quiero poner este, pues, ¿no? Digo, lo digo de una manera muy sencilla, en realidad son más complejos como los procesos, pero pues, yo trabajo en adicciones y codependencia, ¿no? Entonces, terapias de grupo a veces son muy complicadas porque los adictos pues, son como un adolescente que te quieren tirar y exhibir y ridiculizar enfrente de todos, y justamente esto es las herramientas para poder facilitar esos procesos y responsabilizar, pues, ¿no? Poner enfrente como las cosas y que se den cuenta que eso es parte de su enfermedad también, por ejemplo, ¿no? Pero en eso, en C5, en el día a día, claro que sí, sí sirve para mejorar la comunicación. Bueno, hasta cómo podría darme cuenta que estoy repitiendo el mismo patrón familiar. Pues es que justamente lo que sucede cuando uno está en terapia es que se evidencia que uno está reproduciendo ciertos patrones familiares, pues, ¿no? Por decir algo, hay dos formas, ¿no? Bueno, hay muchas más, pero hay esto típico que es yo no voy a ser como mi papá y tomo el camino al revés y llego a lo mismo, pues, ah, caray, soy como mi padre, ¿no? Entonces es que el miedo a ser como como uno teme, ¿no? Como esto de Kung Fu Panda, de que lo que uno teme, el camino que uno toma para evitar lo que temes es el camino que te lleva a que suceda, pues, ¿no? Ahí la trama de toda la película tiene que ver con eso, con que manda un pato o algo así para que haya más seguridad y gracias a que fue el pato de toda la tragedia, ¿no? Y lo mismo que sucede en Edipo Rey, pues, ¿no? Le dicen al rey, este niño te va a matar y se va a acostar con tu mujer y todo lo que hace para que eso no suceda es lo que logra que suceda, pues, ¿no? Ya pues luego se saca los ojos y todo. Entonces, el estar en terapia es una, pues, ¿no? Y obviamente parece comercial, pero la verdad es que sí estaría muy chévere que fuera por ese lado. Y la otra es, pues, el estar como un poco en el arte, en los ensayos, en la literatura, pues son otras formas de vernos, ¿no? También en el cine, un cierto tipo de cine, pues, que aporte. Sí, hola, buenas tardes. Estoy en el último año de licenciatura en psicología y siento que me llama la atención Gestalt. Me gusta todo lo relacionado a constelaciones y biodescodificación. ¿Cómo puedo saber si eso me llama la atención? Es la rama que quiero para desarrollarme. ¿Me puede dar un consejo? Con gusto. Mira, de entrada, justamente, pues cuando escuchas personas que estamos en el área, pues es donde uno siente como esa proyección, así como hay proyecciones como en el sentido negativo, pues, ¿no? De, ay, qué codo, y ay, me hace enojar porque se cree mucho, lo que sea, que eso que te choca, te checa, también es a la inversa, pues, ¿no? También nos emociona mucho cuando escuchamos a alguien y sentimos como esa emoción de, wow, pues yo te puedo compartir que es lo que me sucedió a mí, pues, ¿no? Cuando veía trabajar a alguien o hablar ciertos temas de psicoterapia, pues me emocionaba bastante y decía, me encanta, pues, ¿no? Me resuena. Y hay otras cosas que yo he estudiado, estudié psicología positiva en la UNAM y pues tiene cosas muy padres, pues, pero me sigo quedando con psicoterapia gestalt, pues, ¿no? Por el tema justamente de ahondar en estos aspectos como oscuros que son lo que hace que podamos avanzar, pues, y crecer, ¿no? Entonces, logoterapia me encanta y cada que leo, que veo algún tema, que entro a algo de logoterapia, pues me emociona, me llena bastante. Y hay otras cosas que también las pues, he entrado y me han gustado bastante, pues, ¿no? Pero unas más, unas menos, y a final de cuentas te diría que entre más te involucres, eso va generando como esa apertura ahí adentro, decir, esto me encanta, ¿no? Entonces, como adentrarte, platicar con alguien que lo sea, etcétera, ¿no?
sea, por ejemplo, un papá demandante machista, eso bien mi núcleo familiar, según yo, con una carrera profesional, algunos diplomados, tuve una pareja así como mi papá, poco disfrazado, pero al final igual la relación que tuvo mi mamá, 14 años disfrazando una bonita relación de pareja, gracias por... Sí, así es, justamente, es lo que les comentaba, pues, ¿no? Que, que justo temiendo que se vuelva a repetir eso que fue así totalmente disfuncional y chafa, de pronto es, ah, caray, también tengo algo disfuncional y chafa desde otro camino, pues, ¿no? Entonces, justamente es eso, que hay que dudarle tantito si verdaderamente somos tan confiables en nuestra conciencia, porque todos hacemos lo mejor que podemos en realidad con lo que comprendemos, pues, ¿no? Pero eso está limitado de verdad a lo que alcanzamos a ver. O sea, no es por falta de inteligencia ni de madurez, es que de verdad hay ciertas cosas que no alcanzamos a ver y por eso hacemos lo mejor que podemos. No queremos usualmente joder a nadie, pero pues no sé. O sea, alguien que es bien agresivo y violento, tal vez sea una persona asustada que la violentaron todo el tiempo y que no tiene otra forma de hacer las cosas, pues, ¿no? O el tóxico típico, ¿no? Es que es un tóxico y un narcisista y no sé qué, pero no sabes si hay una persona ahí que se siente inferior, que no tiene otra forma más que manipular, que no se sabe mostrar a sí mismo de verdad, y hay que tomar en cuenta ese tipo de situaciones, ¿no? De que hay quizás alguien herido, obviamente sin justificar lo que esté haciendo, por supuesto, ¿no? Pero sí profundizar un poco más. Muy bien. Pues bueno, entonces, si no hay más preguntas, les agradezco mucho su presencia valiosa. De verdad, es como pues, lindo poder compartir con ustedes. Va a haber un taller acerca de esto, del conflicto, del valor del conflicto justamente, y también la maestría está. Yo doy adicciones y codependencia, que es un diplomado también que se hace en línea, que dura 6 meses. Y pues bueno, hay otros diplomados, obviamente, va a haber otras charlas, y pues los invito a que sigan viendo todo lo que hay presente, ¿no? Con gusto, Ana Sofía. Sí, van a mandar las promociones por WhatsApp, María Valencia. Tienen mi teléfono ahí también. Si tienen alguna duda de todo lo que se dijo aquí, cualquier cosa, se los pongo aquí para que no lo tenga. 211-6537. 211-6537. Gracias, Josh. Y F, gracias también. Muchas gracias a todos, de verdad. Con gusto, Carmina. Gracias. Gracias, Giselle. Igualmente, Magdalena.